Vamos a seguir con este problema en esta serie de ejercicios para flujo interno. En este caso toca el sistema contra incendio, el problema 8, el cual consta de un depósito de agua, una bomba que impulsa el fluido, una válvula reguladora, una porción de manguera y una tobera al final. Nos dan las características del tipo de válvula y de la manguera y de la tobera. ¿Por qué? Porque así como la manguera produce pérdidas por fricción, que es una tubería, o primarias, tanto la válvula como la tobera, como cualquier accesorio que uno monte sobre la tubería, van a producir lo que se llaman pérdidas secundarias. Las pérdidas secundarias o localizadas, que son lo mismo, las podemos llamar de cualquier forma, se deben a distorsiones en el flujo, como vemos acá en la filmina, por ejemplo. En esta válvula se ve como el flujo ingresa a la válvula, se choca contra las paredes internas, se desordena y esto disipa energía porque genera corrientes secundarias que no van en la dirección principal que a mí me interesa. A mí no me interesa que el fluido haga esta curva, yo creo que vaya derecho. Pero para pasar tiene que meterse, dividirse, chocar, generar remolinos y eso consume energía. Lo mismo pasa en una entrada a tubería, se disminuye la sección útil si la entrada es muy brusca, pero si la suavizo puedo lograr reducir el efecto. Fíjense que acá, ahora vamos a ver que es el coeficiente K de pérdida, pero para el ejemplo A, este más brusco de todos, tengo un coeficiente K0,8. Y para el más suavizado, ya el coeficiente varió a 0,04. Vamos a mirar ahora en la salida. La salida, independientemente de lo brusca o suavizada que sea, el coeficiente K es 1 siempre. Eso lo vamos a ver más adelante. Porque está relacionado con una transformación de energía cinética en energía en se va a reflejar en un estado de reposo el flujo, en el reservorio. Bueno, seguimos en el problema. Entonces, las pérdidas localizadas las vamos a calcular principalmente, o secundarias, con la forma siguiente. Un factor K, que va a depender del accesorio, afectado por la energía cinética que tenemos en el flujo. Si tengo una válvula, la válvula de una tabla o de una curva va a tener su valor K, y acá va a tener una velocidad del flujo, entonces lo vamos a calcular así. En los codos pasa lo siguiente. El flujo principal va en este sentido, pero hay una estructura secundaria de flujo que tiene esta forma, y esta corriente genera fricción contra la pared y tiene una longitud de fricción mucho mayor que la longitud del eje medio. Por lo tanto, se habla también en los codos, además del K, que puede llegar a tener un codo, que se calcula experimentalmente, puede tener una longitud equivalente, L sobre D equivalente, que hace referencia a la longitud de tubería recta que genera la misma pérdida que un codo de ciertas características. ¿Sí? Así vamos a ir viendo. Una reducción de sección, como la tobera que tenemos acá, también produce pérdidas localizadas, porque el flujo se genera corrientes, genera estructuras secundarias también, y parte de la energía se pierde. En este caso, la tabla nos va a decir con cuál de las velocidades hay que afectar al K. Normalmente es la mayor. Eso lo va a decir la tabla igual. Entonces vamos a dibujar nuestra instalación brevemente. Vamos a hacerla acá.
Vamos a hacer un espaciocito. Ahora sí. No, se me movió esto. No la rech. Ahora sí. Bueno, hacemos nuestra instalación. Tenemos cuenta de la bomba. Luego tenemos la válvula reguladora. Y tenemos la manguera. Y al final la tobera. Entonces voy a hacer el volumen de control. ¿En dónde lo hago? Bueno, el problema pide calcular la presión a la salida de la bomba, con la cual se obtiene una velocidad de salida del chorro de 25 metros por segundo. Es decir, que quiero saber la presión directamente acá. Por lo tanto, voy a hacer pasar mi superficie de control por ahí, para que cuando escriba la ecuación de energía se revele esa presión ahí. Voy a llamar 1 acá, llamo 2 acá, y escribo sin más la ecuación. Tenemos la potencia de la bomba, tenemos, esto no va al cuadrado, perdón. Tenemos la energía cinética, la turbina hipotética y las pérdidas primarias más las secundarias. Qué feo que quedó, pero bueno, ahora la vamos a arreglar. Vamos a mirar la instalación y vemos qué podemos simplificar. En primer lugar, sabemos qué presión tenemos en 1 porque justamente es el dato que queremos calcular. Cuánta presión tiene ese punto para que la velocidad de salida sea 25 metros por segundo. Entonces no lo podemos eliminar. B1 tampoco porque efectivamente tiene velocidad acá. Z1 y Z2 son las mismas porque la manguera es horizontal, la subimos horizontal, o que el salto entre uno y otro es despreciable. Ojo acá. Si bien hay una bomba en el sistema contra incendio, a mí, dentro del volumen de control que yo escribí o dibujé, no tengo entrada de energía mediante un eje de una bomba. La bomba está antes. Entonces, esta la puedo sacar. Vemos que la presión a la salida es atmosférica y no tenemos otro término para simplificar. Entonces, reescribimos la ecuación. Término de energía cinética. Bien, estamos. Vamos a empezar calculando velocidades, que es lo primero y más directo que se puede hacer. ¿Por qué? Porque si yo despejo la presión, voy a despejar el término de altura de presión primero, para hacer más sencillo el despeje. Voy a encontrarme con la siguiente ecuación. Oh, acá me confundí. No me di cuenta. Esto no es turbina, porque no hay turbina. Estas son las pérdidas secundarias y estas son las primarias. Acá lo voy a reordenar nomás para que quede como solemos escribirlo. Bien. Vamos a mover esto más abajo, si no nos molesta. Bien, entonces vamos a calcular primero la velocidad 1. La velocidad 2 ya la sabemos. 25 metros por segundo. Ahora, si planteo en la tobera, esto es 2, perdón, dentro de la tobera planteo un nuevo volumen de control. Esto le voy a llamar 1' y 2'. Y ese volumen de control rodea la tobera. La envuelve.
puedo escribir para este volumen de control la ley de conservación de la masa. Y como sabemos que es régimen estacionario, incompresible y trabajo con velocidades medias, suponiendo propiedades constantes en las caras, puedo llegar a decir que la velocidad en 1' por el área 1' es la velocidad 2' por el área 2'. De acá, la velocidad 2' no es nada, no es otra cosa que la velocidad de la salida, v sub 2, y v sub 1' es la velocidad dentro de la tubería. Entonces, con un despeje algebraico, si sé la relación de áreas, y como ya sé la velocidad a la salida, puedo calcular la velocidad a la salida de la bomba. Acá yo ya lo calculé, esto, las áreas me dan, tengo calculado acá, el área 1' es 0,0113 metros cuadrados, el área 2' es 0,00125 metros cuadrados y la velocidad 1 es 2,77 metros por segundo. Bien. Entonces, reescribo. Bueno, tenemos la velocidad 1, que es la de este término de acá. Nos falta calcular las pérdidas. Entonces, vamos primero con las primarias, que ya las conocemos. Cómo se calculan. Vamos a suponer. Vamos a calcular el Reynolds. Para ver cómo calculamos las pérdidas. Primero que nada. Entonces, Reynolds. Reynolds da algo así de 330.000. Por lo tanto, es régimen turbulento. Y sabemos que las pérdidas primarias las vamos a calcular con el factor de fricción de Darcy obtenido por Swamy-Dane. Entonces, F, para no perder la costumbre, calculamos Swamy-Dane. El F va a quedar, da un diámetro de 0,024 aproximado. Un factor de fricción de 0,024. Bueno, con este factor de fricción calculamos, reemplazamos la ecuación. 0,024 por la longitud, que son, está por acá, 40 metros de largo, 12 centímetros. 12 por 10 a la menos 2 metros por 2,77 metros por segundo al cuadrado sobre 2 por 9,81. Y esto da aproximadamente, ¿cuánto da esto? 3,17. Se me pierden los resultados. Bien, ahora vamos con las pérdidas secundarias. Para eso tenemos esto que está acá. Vamos a traer esto de nuevo más abajo. Vamos a calcular las pérdidas secundarias. Las pérdidas secundarias entonces son de la forma K por B sobre 2G en general, a menos que no haya una longitud equivalente.
En este caso hay que identificar qué accesorios tenemos. Bien, tenemos una válvula y una tobera. Para la K de la válvula vemos que es de tipo compuerta y está abierto un 60%. Entonces vamos a la tabla, al gráfico este que tengo acá, que me estuvo molestando todo el problema. Uy, ¿dónde se fue? Bueno, lo buscamos acá. Vamos a esta gráfica. Está acá. Acá tenemos los tres tipos de válvulas. ¿Se está viendo, no? Sí, se está viendo. Gate es compuerta, disco es disco, globe, globo. Entonces la nuestra es de compuerta, ¿no? Vamos a chequear rápidamente, pero permiso un segundo. Sí, compuerta al 60%. Entonces en la tabla vamos a el opening, que es la abertura, que está acá. 60% de la curva negra, tenemos que es un K de 2. Entonces vamos a nuestro coso y vemos que el K de la válvula vale 2. Ahora vamos a el K de la reducción, la tobera. Tenemos que ir a pérdida secundaria. Coeficiente de pérdida para contracción gradual. Por ejemplo, acá nosotros sabemos que tenemos, podemos calcularlo con el coeficiente de áreas directamente, que lo podemos calcular porque ya tenemos las áreas calculadas. Y para los distintos ángulos. Por eso nos da en qué ángulo, en qué distancia se hace la reducción. Entonces vamos a calcular primero el ángulo y con el coeficiente de área entramos y obtenemos el K. Vamos a calcular el coeficiente de área. Área sub 2 sobre A sub 1. Tenía las áreas calculadas acá. Era 2 sobre 1 o 1 sobre 2. 2 sobre 1. Bien. Déjenme rápidamente calcularlo. El área sub 1 era, la área sub 2 era 0,00125. Y el área sub 2 es sub 1 0,0113. Esto me da 0,11. Probablemente lo hicieron antes que yo el cálculo. Bien. Y para calcular el ángulo, tendremos que el dibujo este. Vamos a dejar nuestra tobera así. Sabemos que pasa de... Este es el ángulo. Tita sobre 2. A ver, lo voy a hacer más prolijo. Esta tobera pasa así. En el diagrama tenemos este ángulo tita. Pero nosotros podemos calcular la mitad de ese ángulo, que es este que está acá. Tita sobre 2. Que es básicamente, si esto es 12 y esto es 4, no recuerdo, 4 centímetros en una longitud de 10. Entonces, esto es 4. Estos son 10 centímetros. Quiere decir que estos son 8, es la diferencia. Tenemos cateto opuesto 8 y sabemos que el seno de tita sobre 2 vale 8 centímetros sobre 10 centímetros. Por lo tanto, tita sobre 2 es el arcoseno de 8 sobre 10. Y tita va a ser el doble de ese ángulo. Voy a calcularlo rápidamente a mi pantalla secreta.
Y lo tengo que pasar a grados decimales, porque estoy en radianes acá. Tenemos que vale 106 grados ese ángulo. Por lo tanto, vuelvo a la tabla. En la tabla estoy entre 190 y 120. Y para un coeficiente de áreas muy pequeño de 0,1, 0,11, entonces estamos acá aproximadamente y acá, entre 0,19 y 0,29. Como estoy en un valor de 106, estoy más cerca de 120, pero estoy medio en la mitad, entonces voy a tomar 0,2, 0,25, que es un valor intermedio entre ambos, de el factor K. Entonces vuelvo con el K de la reducción es 0,25. Bien. Bueno, ahora seguimos con el cálculo. ¿Cómo se calcula la totalidad de las pérdidas secundarias? Sumo todos los K y multiplico por la velocidad. No, esto está mal, perdón. Mentira, no es así. Las pérdidas secundarias totales son la suma de cada K por su velocidad particular. Entonces, el K de la válvula está afectado por V1, 2,77. Con esta velocidad calculo, uso la pérdida de la válvula. H secundaria, válvula. Pero las pérdidas secundarias de la reducción, si vamos a nuestra tabla, vemos que tenemos que calcularla con la velocidad mayor. Acá no lo dice explícitamente, pero esa es la convención. Entonces, porque hay que mayorar la pérdida. Ante la duda, volvemos a... Y el H secundario de la válvula va a ser K válvula por V1 cuadrado sobre 2G. Y el H secundario de la reducción va a ser K de la reducción por V2 al cuadrado sobre 2G. La mayoramos la pérdida con V sub 2 para garantizar el peor caso posible en este caso. Entonces vamos a calcular cada una por separado. Bueno, entonces el K de la válvula me da 0, ahí lo chequeo, 78 metros. Y el K de la reducción aproximadamente 8 metros. Entonces ya tenemos todas las pérdidas. Vamos a volver a nuestra ecuación principal, que era esta. La voy a reescribir abajo. P1 sobre los G. Ah, bueno, los alfa, esto no lo mencioné en ninguno de los ejercicios, pero como es turbulento valen 1, así que se van. HSEC. Entonces, si reemplazo todo, ya con las pérdidas calculadas, despejo P1. Me va a quedar esta ecuación. Las pérdidas secundarias totales serán la suma de estas dos, es decir, 8,78 metros. Las pérdidas primarias son 3,17. Y la diferencia de energía cinética la puedo calcular. Yo lo voy a hacer fuera de pantalla, pero después chequenlo. Bueno, finalmente esta presión me da 425 kilopascales.
Y está resuelto el problema con esto. Espero se haya entendido.